El Camino de los Reyes, cuarta parte, la iluminación de la tormenta, capítulo 67, primera parte de dos partes que va a tener este capítulo 67. Palabras. Que ya no me duela, que ya no llore. Daigon Artis, el pescador negro, sostiene mi pena y la consume. Thanatesac, 1173, 28 segundos antes de la muerte. Una malabarista callejera ojos oscuros. Advertir su similitud con la muestra 1172-89. El puente 4 se quedó detrás del resto del ejército, con 2 heridos y 4 hombres necesarios para cargar con ellos. El puente les pesaba. Por fortuna, Sadeas había traído casi todas las cuadrillas en este ataque, incluyendo las 8 que le había prestado a Dalinar. Eso significaba que el ejército no tenía que esperar al equipo de Kaladin para cruzar. El agotamiento saturaba a Kaladin y el puente que llevaba a los hombros parecía hecho de piedra. No se sentía tan cansado desde sus primeros días como hombre del puente. Sil flotaba ante él, observando preocupada cómo marchaba la cabeza de sus hombres, con el rostro sudoroso, esforzándose por las irregularidades del terreno. Ante ellos, los últimos miembros del ejército de Sadeas cruzaban el abismo. La meseta de reunión estaba casi vacía. La pura y horrible audacia de lo que Sadeas había hecho retorcía las entrañas de Kaladin. Consideraba que lo que habían hecho era horrible. Aquí, Sadeas condenaba cruelmente a miles de hombres, ojos oscuros y ojos claros por igual, supuestos aliados. Esa traición parecía pesar tanto sobre Kaladin como el puente mismo. Lo presionaba, lo hacía jadear en busca de hambre. ¿No había ninguna esperanza para los hombres? Mataban a aquellos a quienes deberían haber amado. ¿De qué servía luchar? ¿De qué servía ganar si no había ninguna diferencia entre aliado y enemigo? ¿Qué era la victoria? Absurda. ¿Qué significaban las muertes de los amigos y colegas de Kaladin? Nada. El mundo entero era una pústula repulsivamente verde e infesta de corrupción. Aturdidos, Kaladin y los suyos llegaron al abismo, aunque demasiado tarde para ayudar a cruzarlo. Los hombres que había enviado por delante estaban allí, Teft con aspecto sombrío, Cicatrix apoyado en una lanza para evitar hacerlo con la pierna herida. Un pequeño grupo de lanceros muertos yacía alrededor. Los soldados de Sadeas retiraban a sus heridos cuando era posible, pero algunos morían mientras los ayudaban. Habían abandonado a algunos de estos allí. Obviamente, Sadeas tenía prisa por abandonar la escena. Los muertos conservaban su equipo. Cicatrix había encontrado posiblemente su muleta allí. Alguna pobre cuadrilla tendría que volver aquí más tarde para recuperar ese material y el de los caídos de Dalinar. Soltaron el puente y Kaladin se secó la frente. No coloquéis el puente sobre el abismo, le dijo a sus hombres. Esperaremos a que el último de los hombres haya cruzado y luego usaremos alguno de los otros puentes. Matal miró a Kaladin y su cuadrilla, pero no les ordenó colocar el puente. Se dio cuenta de que, cuando consiguieran ponerlo en posición, tendrían que retirarlo de nuevo. «¿No es todo un espectáculo?», dijo Moash, acercándose a Kaladin y mirando atrás. Kaladin se volvió. La torre se alzaba tras ellos, inclinada en su dirección. El ejército de Colin era un círculo azul atrapado en mitad de la pendiente después de haber intentado abrirse paso y dar alcance a Sadeas antes de que se marchara. Los Parshendi eran un enjambre oscuro con manchas rojas en su piel moteada. Presionaban el círculo a Lessie, reduciéndolo. ¡Qué vergüenza!
dijo Dreji desde el puente, sentado en su borde. Me dan ganas de vomitar. Otros hombres asintieron y Kaladin se sorprendió al ver la preocupación en sus rostros. Roca y Teft se reunieron con Moash y él, todos ataviados con su armadura caparazón Parshendi. Kaladin se alegró de haber dejado a Shen en el campamento. Se habría vuelto catatónico al verlos. Teft se acunó el brazo herido. Roca se protegió los ojos con una mano y sacudió la cabeza mirando al este. Es una vergüenza para Sadeas, una vergüenza para nosotros. ¡Puente 4! Llamó Matal. ¡Vamos! Matal les hacía señas para que cruzaran el puente 6 y dejaran la meseta de reunión. De repente, a Kaladin se le ocurrió una idea. Una idea fantástica, como un rocabrote que floreciera en su mente. Seguiremos con nuestro propio puente, Matal, llamó Kaladin. Acabamos de llegar. Necesitamos descansar unos minutos. ¡Cruzada ahora!, chilló Matal. Iremos detrás, replicó Kaladin. ¿Quieres explicarle a Sadeas por qué tiene que retener a todo el ejército por una miserable cuadrilla? Tenemos nuestro puente. Deja que mis hombres descansen. Os alcanzaremos más tarde. ¿Y si esos salvajes vienen a por vosotros?, preguntó Matal. Kaladin se encogió de hombros. Matal parpadeó y entonces pareció comprender cuánto deseaba que eso sucediera. «Como quieras», dijo, y echó a correr para cruzar el puente 6 mientras retiraban a los demás. En cuestión de segundos, el equipo de Kaladin se quedó solo junto al abismo. El ejército se retiró hacia el oeste. Kaladin sonrió de oreja a oreja. No puedo creerlo. Después de tantas preocupaciones, somos libres. Los hombres se volvieron hacia él, confundidos. Los seguiremos dentro de poco, dijo Kaladin ansiosamente, y Matal dará por hecho que vamos a hacerlo. Nos iremos quedando cada vez más rezagados tras el ejército, hasta perdernos de vista. Luego nos dirigiremos al norte, usando el puente para cruzar las llanuras. Podremos escapar hacia el norte y todo el mundo supondrá que los Parshendi nos capturaron y nos mataron. Los otros lo miraron con los ojos muy abiertos. Suministros, dijo Teft. Tenemos estas esferas, respondió Kaladin sacando su bolsa. Un buen puñado aquí mismo. Podemos coger las armas y armaduras de los muertos y usarlas para defendernos de los bandidos. Será duro, pero no nos perseguirán. Los hombres empezaban a entusiasmarse. Sin embargo, algo hizo vacilar a Kaladin. ¿Y los heridos del campamento? Tendré que quedarme atrás, dijo Kaladin. ¿Qué?, exclamó Moash. Alguien tendrá que hacerlo, por nuestros heridos del campamento. No podemos abandonarlos. Heridme y dejadme en una de las mesetas. Sadeas enviará a recuperar todo el material. Les diré que mi cuadrilla fue masacrada en venganza por haber profanado los muertos Parshendi y nuestro puente arrojado al abismo. Lo creerán. Han visto cómo nos odian los Parshendi. La cuadrilla se había puesto ahora en pie y se miraban unos a otros. Miradas incómodas. No nos marcharemos sin ti, dijo Sixil. Muchos de los otros asintieron. Miré. No podemos dejar a esos hombres. Kaladin, muchacho, empezó a decir Teft. Hablaremos de mí más tarde, interrumpió Kaladin. Tal vez vaya con vosotros y me cuele luego en el campamento para ayudar a los heridos. Por ahora, id a recoger material de sus cadáveres. Ellos vacilaron. Es una orden. Se pusieron en marcha, sin más queja, y corrieron a saquear los cadáveres que Sadeas había abandonado. Eso dejó a Kaladin solo junto al puente. Todavía estaba inquieto. No eran solo los heridos del campamento. ¿De qué se trataba entonces?
Esta era una oportunidad fantástica. Prácticamente habría matado por tener una igual cuando era esclavo. La oportunidad de desaparecer, dado por muerto. Los hombres del puente no tendrían que luchar. Eran libres. ¿Por qué entonces estaba tan ansioso? Kaladin se volvió a observar a sus hombres y se sorprendió al ver algo delante de él. Una mujer de luz blanca translúcida. Era Sil, como nunca antes la había visto. Del tamaño de una persona normal, las manos unidas delante, el cabello y el vestido ondulando al viento. Él no tenía idea de que pudiera hacerse tan grande. Miraba hacia el este, con expresión horrorizada, los ojos muy abiertos y apenados. Era el rostro de una niña que contempla un hecho brutal, que roba su inocencia. Kaladin se volvió y miró lentamente en aquella dirección, hacia la torre, hacia el desesperado ejército de Dalinar Kholin. Verlos le encogió el corazón. Luchaban a la desesperada, rodeados, abandonados, para morir a solas. Nosotros tenemos un puente, advirtió Kaladin. Si pudiéramos emplazarlo. La mayoría de los Parshendi estaban concentrados en el ejército Alesi, con solo una fuerza simbólica de reserva cerca del abismo. Era un grupo tan pequeño que quizá los hombres del puente podrían contenerlos. Pero no, era una idiotez. Había miles de soldados Parshendi bloqueando el camino de Kholin al abismo. ¿Y cómo emplazarían el puente sin arqueros que los apoyaran? Varios hombres regresaron tras su rápido saqueo. Roca se reunió con Kaladin y su expresión se volvió sombría cuando miró hacia el este. Es terrible. No podemos hacer nada para ayudar. Kaladin negó con la cabeza. Sería un suicidio, Roca. Tendríamos que realizar un asalto sin el apoyo del ejército. No podríamos desviarnos un poco, esperar a ver si Kholin se abre paso hasta nosotros. Si lo hace, entonces podríamos emplazar nuestro puente. No. Si permanecemos fuera de su alcance, Kholin entenderá que somos los oteadores que ha dejado Sadeas. Tendremos que cargar. De lo contrario, nunca vendrá a nuestro encuentro. Eso hizo palidecer a los hombres del puente. Además, añadió Kaladin, si de algún modo consiguiéramos salvar a algunos de esos hombres, hablarían. Y Sadeas sabría que viviríamos todavía. Nos daría caza y nos mataría. Al regresar, perderíamos nuestra posibilidad de ser libres. Los otros asintieron. Todos se habían congregado, cargando con las armas. Era hora de irse. Kaladin trató de contener la sensación de desesperación que lo embargaba. Este Dalinar Kholin era probablemente como los demás. Como Roshon, como Sadeas, como cualquier otro ojos claros. Fingía virtud, pero por dentro estaba corrompido. Pero tenía miles de soldados ojos oscuros con él, pensó. Hombres que no merecen este terrible destino. Hombres como mi antiguo grupo de lanceros. No les debemos nada, susurró. Le pareció ver el estandarte de Dalinar Kholin ondeando azul al frente de su ejército. Tú los metiste en esto, Kholin. No dejaré que mis hombres mueran por ti. Le dio la espalda a la torre. Sil seguía de pie a su lado mirando al este. Ver la desesperación de su rostro hizo pedazos su alma. ¿Los Viento Spring se sienten atraídos por el viento? Preguntó en voz baja. ¿O lo crean? No lo sé, respondió Kaladin.
¿Te importa? Tal vez no. Verás, he recordado qué clase de sprint soy. ¿Es este el momento para eso?, Una cosa, Kaladin, dijo ella, volviéndose y mirándolo a los ojos. soy una Honor Sprint, espíritu de juramentos, de promesas y de nobleza. Kaladin podía oír levemente los sonidos de la batalla. ¿O era solo su mente, buscando algo que sabía que estaba allí? ¿Podía oír a los hombres morir? ¿Podía ver a los soldados escapar, dispersarse, dejar solo a su caudillo? Todos los demás huían. Kaladin se arrodilló junto al cadáver de Dalet. Estandarte verde y burdeos ondeando solo en el campo. «He estado aquí antes», gritó Kaladin, volviéndose hacia el estandarte azul. Dalinar siempre combatía al frente. «¿Qué pasó la última vez? He aprendido. No volveré a ser un idiota». Aquello parecía aplastarlo. La traición de Sadeas, su cansancio, las muertes de tantos. Estuvo allí de nuevo un momento, arrodillado en el cuartel general móvil de Amaram, viendo la muerte de los últimos de sus amigos, demasiado débil y herido para salvarlos. Se llevó una mano temblorosa a la cabeza, palpó la marca, húmeda de sudor. «No te debo nada, Colin». Y la voz de su padre pareció susurrar una respuesta. «Alguien tiene que empezar, hijo. Alguien tiene que dar un paso adelante y hacer lo que hay que hacer porque es lo justo. Si nadie lo hace, los demás no pueden seguir». Dalinar había venido a ayudar a los hombres de Kaladin. Atacó a aquellos arqueros y salvó al Puente 4. A los ojos claros no les preocupa la vida, había dicho Lirin, por eso debo hacerlo yo. A los ojos claros no les preocupa la vida, había dicho Lirin, por eso debo hacerlo yo. Debemos hacerlo nosotros. Debes hacerlo tú. Vida antes que muerte. He fallado tantas veces. Me han derribado al suelo y me han pisado. Fuerza antes que debilidad. Esto sería la muerte si condujera a mis amigos a viaje antes que destino. La muerte y lo que es correcto. Tenemos que regresar, dijo Kaladin en voz baja. Tormentas. Tenemos que regresar. Se volvió hacia los hombres del Puente 4. Uno a uno asintieron. Hombres que habían sido los despojos del ejército apenas unos meses antes. Hombres que solo se preocupaban por su propia piel. Inspiraron profundamente. Hicieron a un lado cualquier idea sobre su seguridad. Y asintieron. Lo seguirían. Kaladin alzó la cabeza y tomó aire. La luz tormentosa fluyó hacia él como una ola, como si hubiera alzado los labios a una tormenta y la hubiera traído hacia sí. «Alzad el puente», ordenó. Los miembros del Puente 4 vitorearon mostrando su acuerdo, aferrando el puente y lo alzaron. Kaladin cogió un escudo y se lo ajustó a la mano. Entonces se volvió y lo alzó. Con un grito, condujo a sus hombres a la carga, de vuelta hacia aquel abandonado estandarte azul.
La armadura de Dalinar filtraba la luz tormentosa por docenas de pequeñas roturas. Ninguna pieza importante había escapado a los daños. La luz se alzaba sobre él como vapor sobre un caldero, muriéndose lentamente, como hacía la luz tormentosa, difuminándose poco a poco. El sol lo golpeaba con dureza, abrazándolo mientras combatía. Se sentía muy cansado. No había pasado mucho tiempo desde la traición de Sadeas, no tal como se contaba el tiempo en la batalla. Pero Dalinar había tenido que esforzarse al máximo, en primera línea, luchando codo con codo junto a Adolin. Su armadura había perdido mucha luz tormentosa. Se volvía más pesada y le daba menos fuerza con cada mandoble. Pronto lo afectaría, frenándolo de tal modo que los Parshendi se le podrían echar encima. Había matado a muchos, a muchísimos, un número aterrador, y lo hacía sin la emoción. Se sentía vacío por dentro. Mejor eso que el placer. No había matado a los suficientes. Se concentraban en torno a Dalinar y Adolin. Con los portadores de Esquirlada en primera línea, cualquier brecha era pronto cerrada por un hombre de resplandeciente armadura y hoja mortífera. Los Parshendi tenían que abatirlos a Adolin y al primero. Ellos lo sabían, Dalinar lo sabía, Adolin lo sabía. Las historias hablaban de campos de batalla donde los portadores eran los últimos en pie, abatidos por sus enemigos después de largos y heroicos combates, completamente irreales. Si matabas a un portador de Esquirlada primero, podías apoderarte de su espada y volverla en contra del enemigo. Volvió a golpear, los músculos débiles por la fatiga. Morir primero. Buena posición. No les pidas nada que no harías tú mismo. Dalinar se tambaleó, sintiendo la armadura tan pesada como una normal. Podía sentirse satisfecho con la manera en que había vivido la vida. Pero sus hombres les había fallado. Pensar en la forma en que estúpidamente los había conducido a una trampa lo hacía sentirse enfermo. Y luego estaba Navani. El momento ideal para empezar, por fin, a cortejarla, pensó Dalinar. 6 años desperdiciados. Una vida desperdiciada. Y ahora ella tendría que sufrir de nuevo. Esa idea le hizo alzar los brazos y clavar los pies en tierra. Combatir a los Parshendi. Se esforzó por ella. No se permitiría caer mientras tuviera fuerzas. Cerca, la armadura de Adolin filtraba luz también. El joven se esforzaba cada vez más para proteger a su padre. No habían discutido el intento, tal vez, de saltar los abismos y huir. Siendo los abismos tan grandes, las posibilidades eran escasas, pero, aparte de eso, no abandonarían a la muerte a sus hombres. Adolin y él habían vivido según los códigos, y morirían según los códigos. Dalinar volvió a golpear, permaneciendo junto a su hijo, luchando de esa forma por mantenerse fuera del alcance del enemigo, típica de 2 portadores. El sudor le corría por la cara dentro del yelmo y dirigió una última mirada hacia el lejano ejército. Apenas era ya visible en el horizonte. La actual posición de Dalinar le permitía ver bien el oeste. Que ese hombre sea maldito por sangre de mis padres. ¿Qué es eso? Un pequeño contingente cruzaba la meseta occidental, corriendo hacia la torre. Una cuadrilla solitaria cargando su puente. No puede ser, dijo Dalinar, apartándose de la lucha y dejando que la guardia de Cobalto, lo que quedaba de ella, corriera a defenderlo. Como no se fiaba de sus ojos, alzó la visera. El resto del ejército de Sadeas se había marchado, pero esta única cuadrilla permanecía.
¿Por qué? ¡Adolin!, gritó, señalando con su espada, un arrebato de esperanza corriéndole por los miembros. El joven se volvió, siguiendo el gesto de su padre. Se detuvo. ¡Imposible! ¿Qué clase de trampa es esa? Una estupidez si es una trampa. Ya estamos muertos. Pero, ¿por qué enviar un puente de vuelta? ¿Con qué propósito? ¿Importa? Vacilaron un momento en medio de la batalla. Ambos conocían la respuesta. ¡Formaciones de asalto!, gritó Dalinar volviéndose hacia sus soldados. Padre Tormenta, quedaban tan pocos, menos de la mitad de los 8000 del principio. ¡Formad! ¡Formad!, ordenó Adolin. ¡Preparaos para poneros en marcha! ¡Vamos a abrirnos paso entre ellos! ¡Reunid todo lo que podáis! ¡Tenemos una oportunidad! Muy pequeña. Tendremos que abrirnos paso por el resto del ejército Parshendi, pensó Dalinar, bajándose la víscera. Aunque llegaran a la base de la pendiente, probablemente encontrarían a la cuadrilla muerta y el puente lanzado al abismo. Los arqueros Parshendi estaban formados ya. Eran más de 100. Sería una masacre. Pero era una esperanza diminuta y preciosa. Si su ejército iba a caer, lo haría mientras intentaba aferrarse a esta esperanza. Alzando su espada en alto, sintiendo un arrebato de fuerza y determinación, Dalinar cargó a la cabeza de sus hombres. Por segunda vez en un mismo día, Kaladin corrió hacia una posición Parshendi armada, el escudo ante él, llevando la armadura hecha con el cadáver de un enemigo caído. Tal vez tendría que sentirse asqueado por lo que había hecho para crear esta armadura, pero no era peor que lo que los Parshendi habían hecho al matar a Duni, Mapas y a aquel hombre sin nombre que había sido amable con él su primer día en el puente. Kaladin todavía llevaba sus sandalias. Nosotros y ellos, pensó Kaladin. Era la única forma en que podía planteárselo un soldado. Por hoy, Dalinar Kholin y sus hombres eran parte de nosotros. Un grupo de Parshendi los habían visto acercarse y preparaban sus arcos. Por fortuna, parecía que Dalinar había visto también a la cuadrilla de Kaladin, pues el ejército de azul empezaba a abrirse paso hacia el rescate. No iba a salir bien. Había demasiados Parshendi y los hombres de Dalinar estarían cansados. Era otro desastre. Pero por una vez Kaladin atacó con los ojos muy abiertos. Es mi decisión. No un dios furioso que me vigila, no un sprint que gasta bromas, no un giro aciago del destino. Pensó mientras los arqueros Parshendi formaban. Soy yo. Yo decidí seguir a Tien. Yo decidí atacar al portador de Esquirlada y salvar a Amaram. Yo decidí escapar de las minas de esclavos. Yo decidí tratar de rescatar a estos hombres, aunque sé que probablemente fracasaré. Los Parshendi dispararon sus flechas y Kaladin se sintió jubiloso. El cansancio se evaporó, la fatiga huyó. No estaba luchando por sadeas, no estaba trabajando por llenar los bolsillos de nadie. Luchaba para proteger. Las flechas silbaron hacia él y trazó un arco con el escudo dispersándolas. Vinieron más de un lado y de otro, buscando su carne. Permanecía por delante de ellas, saltando cuando buscaban sus muslos, volviéndose cuando apuntaban a sus hombros, alzando el escudo cuando intentaban alcanzarlo en la cara. No fue fácil y más de una flecha lo alcanzó en el peto o las grebas, pero ninguna se clavó. Lo estaba logrando, Algo iba mal. Se volvió entre dos flechas confundido. ¡Kaladin!, dijo Sil, que flotaba cerca de vuelta a su forma más pequeña. ¡Allí!, señaló hacia la otra meseta de reunión, la que Dalinar había utilizado para su asalto. Un gran contingente de Parshendi había saltado esa meseta y se arrodillaba y alzaba sus arcos. No lo apuntaban a él, sino al flanco descubierto del puente 4. ¡No!,
gritó Kaladin, y la luz tormentosa escapó de su boca en una nube. Se volvió y corrió por la meseta rocosa al encuentro de su cuadrilla. Las flechas lo perseguían. Una lo alcanzó en la espalda, pero resbaló. Otra le dio en el yelmo. Saltó por encima de una hendidura rocosa, empleando toda la velocidad que podía prestarle la luz tormentosa. Los Parshendi del flanco apuntaban. Eran al menos 50. Iba a llegar demasiado tarde. Iba... ¡Puente 4! Gritó. ¡Carga lateral! ¡Hacia la derecha! No habían practicado esa maniobra desde hacía semanas, pero su entrenamiento quedó de manifiesto cuando obedecieron sin dudar, volcando el puente de lado justo cuando los arqueros disparaban. El puñado de flechas alcanzó la cubierta del puente clavándose en la madera. Kaladin dejó escapar un suspiro de alivio y llegó junto a su cuadrilla, que había frenado el ritmo para cargar el puente de lado. «¡Kaladin!», señaló Roca. Kaladin dio media vuelta. Los arqueros de atrás, en la torre, apuntaban para una descarga masiva. La cuadrilla estaba expuesta. Los arqueros dispararon. Kaladin volvió a gritar, y la luz tormentosa infundió el aire a su alrededor mientras lanzaba toda la que tenía hacia su escudo. El grito resonó en sus oídos, la luz brotó de él, sus ropas se congelaron y resquebrajaron. Las flechas oscurecían el cielo. Algo lo golpeó. Un impacto extendido que lo lanzó de espaldas contra los hombres del puente. Golpeó con fuerza, gruñendo mientras la fuerza continuaba presionándolo. El puente se paró. Los hombres se detuvieron. Todo quedó quieto. Kaladin parpadeó sintiéndose completamente agotado. Le dolía el cuerpo, le cosquilleaban los brazos, sentía la espalda lastimada. Notaba un fuerte dolor en la muñeca. Gimió abriendo los ojos, tambaleándose mientras las manos de Roca lo sujetaban por detrás. Un golpe sordo, el puente al ser soltado. «¡Idiotas! ¡No lo soltéis! ¡Retira!». Los hombres se reunieron a su alrededor mientras resbalaba al suelo, abrumado por haber gastado demasiada luz tormentosa. Parpadeó al ver lo que tenía delante, sujeto a su brazo ensangrentado. Su escudo estaba cubierto de flechas, docenas de ellas, algunas clavadas en las otras. Los huesos que adornaban la parte delantera del escudo se habían quebrado, la madera estaba astillada. Algunas de las flechas la habían atravesado y le habían alcanzado el antebrazo. Ese era el dolor. Más de 100 flechas. Una andanada entera, clavadas en un solo escudo. «Por los rayos del clamabrillo», dijo Dreji en voz baja, ¿Qué ha sido? «Era como una fuente de luz», dijo Moash, arrodillándose junto a Kaladin. «Como si el sol mismo brotara de ti, Kaladin». «Los Parshendi», gimió Kaladin y soltó el escudo. Las correas estaban rotas y mientras pugnaba por incorporarse, el escudo casi se desintegró hecho pedazos, dispersando docenas de flechas rotas a sus pies. Unas cuantas permanecieron clavadas en su brazo, pero ignoró el dolor y miró a los Parshendi. Los grupos de arqueros en ambas mesetas permanecían inmóviles, aturdidos. Los de delante empezaron a gritarse unos a otros en una lengua que Kaladin no comprendía. «¡Neshuakadal!». Se levantaron y entonces huyeron. «¿Qué ocurre?», preguntó Kaladin. «No lo sé», respondió Tef, acariciándose el brazo herido. «Pero vamos a llevarte a un lugar seguro. ¡Maldito sea este brazo! ¡Lopen!». El otro hombre trajo a David y retiraron a Kaladin a un emplazamiento más seguro hacia el centro de la meseta. Él se sujetó el brazo, aturdido, el agotamiento tan profundo que apenas podía pensar. «¡Asad el puente!», ordenó Moash. «Todavía tenemos un trabajo que hacer». El resto de los hombres del puente corrieron sombríos y alzaron el puente. En la torre, las fuerzas de Dalinar se abrían paso hacia los Parshendi y la posible seguridad que les ofrecía la cuadrilla. «Deben de estar sufriendo unas pérdidas tan grandes», pensó Kaladin aturdido. Tropezó y cayó al suelo. Teft y Lopen lo arrastraron hasta un hueco a cubierto y junto a Cicatrix y David.
El vendaje de pie de Cicatrix estaba rojo de sangre. La lanza que había empleado como bastón a su lado. Creí haberle dicho que no forzara ese pie. Necesitamos esferas, dijo Teft. ¿Cicatrix? Las pidió esta mañana, respondió el otro hombre. Le di todo lo que tenía. Creo que la mayoría hizo lo mismo. Teft maldijo en voz baja y arrancó las flechas restantes del brazo de Kaladin. Luego se lo vendó. ¿Se pondrá bien?, preguntó Cicatrix. No lo sé, no sé nada. Kelek, soy un idiota. Kaladin, muchacho, ¿puedes oírme? Es solo el shock. Tienes una pinta rara, gancho, dijo Lope nervioso. Estás blanco. Tienes la piel cenicienta, muchacho, dijo Teft. Parece que te hiciste algo allí delante. No sé, yo... Maldijo de nuevo y dio un puñetazo contra la piedra. Tendría que haber escuchado. ¡Idiota! Lo tendieron de lado y así apenas pudo ver la torre. Nuevos grupos de Parshendi, los que no habían visto la exhibición de Kaladin, se dirigían al abismo portando sus armas. El puente 4 llegó y soltó su carga. Cogieron sus escudos y a toda prisa recuperaron las lanzas atadas al lado del puente. Entonces asumieron sus posiciones a los lados, preparándose para empujar el puente sobre el abismo. Los Parshendi no tenían arcos, formaron para esperarlos, las armas prestas. Triplicaban fácilmente en número a los hombres de los puentes y venían más. Tenemos que ir a ayudar, dijo Cicatrix a Lopen y Teft. Los otros dos asintieron y los tres, 2 heridos y un manco, se pusieron en pie. Kaladin intentó hacer lo mismo, pero se desplomó, las piernas demasiado débiles para sostenerlo. Quédate aquí, muchacho, dijo Teft, sonriendo. Nos la apañaremos. Recogieron algunas lanzas de las que Lopen había colocado en la litera y se dirigieron renqueando al encuentro de la cuadrilla. Incluso David se unió a ellos. No había hablado desde que lo hicieron en aquella primera carga hacía tanto tiempo. Kaladin se arrastró hasta el borde del abismo observándolos. Sil se posó en la piedra junto a él. «Locos de la tormenta», murmuró Kaladin. «No tendrían que haberme seguido, pero me siento orgulloso de todas formas». «Kaladin», dijo Sil, «¿hay algo que puedas hacer? Estaba tan cansado por las tormentas. Algo que me haga más fuerte». Ella negó con la cabeza. Un poco más adelante, los hombres del puente empezaron a empujar. La madera del puente rozó con fuerza mientras cruzaba las rocas, abarcando el abismo hacia los Parshendi a la espera. Empezaron a entonar aquel rudo himno guerrero, el que cantaban cada vez que veían a Kaladin con la armadura. Los Parshendi parecían ansiosos, furiosos, letales. Querían sangre. Se lanzarían contra los hombres del puente y los harían pedazos, y luego lanzarían el puente al abismo. Está volviendo a suceder. No puedo alcanzarlos. Morirán delante de mí. Tuk, muerto. Nalma, muerta. Goshel, muerto. Dalet, Sen, Mapas, Duri, muertos, muertos, muertos. Pensó Kaladin, aturdido y abrumado. Se acurrucó, sin fuerzas, estremecido. Tien, muerto. Yacía encogido en un hueco en la roca. Los sonidos de la batalla resonaban a lo lejos. La muerte lo rodeaba. En un momento estuvo allí de nuevo, en aquel día, el más horrible de todos. Suscríbete, deja un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Oye, me ayudaría un montón si decides volverte un miembro del canal de YouTube.
este es mi trabajo y son los miembros quienes me ayudan principalmente para seguir haciendo de este mi trabajo. Y a todos ustedes les llegaría de forma anticipada todos los videos que yo vaya publicando. Fin de la parte 1, evidentemente. Sadladin, ya. Qué parte llena de emoción. Fue una montaña rusa de emociones, pa. Loca, 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 loca. Loquísima. O sea, buah. Qué absoluta maravilla de primera parte al menos. Uf, pa. Qué fuerte. Caballeros, espero que hayan disfrutado de la narración. Estuvo muy potente. Estuvo muy potente. Es un honor sprint, así es. Estuvo muy potente. Espero que lo hayan disfrutado. Oye, Kaladin con sus traumas, sinceramente o sea, sinceramente se me hacen agua los ojos. Se me hacen agua los ojos cuando Kaladin recuerda todos sus fracasos, porque es como, yo también he fracasado un montón. pero, bueno, bueno. Me alegra bastante que estén yendo las cosas bien, pero ahora tengo mucho miedo por el puente 4. Van a morir. O sea, todo parecía ir bien, todo parecía que iba a ir adelante. Kaladin literalmente utilizó toda la luz tormentosa para agarrar todas las 100 flechas o las cientos de flechas y dirigirlas a su escudo. Tremendo, tremendo. Pero ¿y luego? O sea, eso me pareció, wow, o sea, lo está logrando. Pero y luego, claro, todo eso trajo consecuencias. Se fue al carajo, mi hermano. ¿Y ahora qué va a pasar con el puente 4? Pero bueno, gente, nada. Espero que hayan disfrutado de la narración, que les haya gustado y nos veremos en la próxima con más de El Camino de los Reyes. Bye.